Imagínense que está comprobado científicamente que el jugar activa nuestro cerebro y nos ayuda para que el aprendizaje sea mejor, ¿sí? También, digamos, cuando aprendemos jugando, pues eso ayuda mejor, pero el tener como esta parte de receso donde como que nos desconectamos y demás hace que nuestro cerebro esté más predispuesto al aprendizaje, imagínense. El juego es una de las mejores formas que tenemos para desestresarnos, para aprender, para relajarnos, para activar emociones. O sea, el juego tiene un montón de capacidades en nuestra vida bastante chéveres. Entonces, por eso los animo a jugar todo el tiempo, como que busquemos esa facilidad, participemos. A veces como que estamos en una reunión y demás y todos están jugando y uno ahí en el celular y como que se pierde esas cositas. Entonces, sí los animo hermosos porque tienen demasiados beneficios. Y aparte, normalmente cuando jugamos nos reímos, entonces es una cantidad de conexiones que realmente son muy saludables para nosotros. Bueno, y ahora sí, mis chiquitos, volviendo al lenguaje, entonces dice, ¿qué relación guarda la psicología con la literatura? Yo creo que ya lo vimos, pero pues vamos a complementar cuál es la relación que tienen y vamos a finalizar como tal, obteniendo este conocimiento, ¿vale? María José, ¿me ayudas, hermosa, por favor? Ambas disciplinas están profundamente conectadas en varios aspectos. La literatura a menudo explora los pensamientos, emociones y comportamientos de sus personajes, lo que puede ser un reflejo de los estudios psicológicos. De hecho, muchos autores utilizan la comprensión psicológica para desarrollar personajes más complejos y realistas. Al mismo tiempo, la psicología puede usar obras literarias para entender cómo las narrativas y los símbolos afectan la mente humana, cómo las personas expresan sus emociones y cómo construyen su identidad. Muchísimas gracias. Esto ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos explicado. Creo que no debemos profundizar más en ello, pero quisiera saber si de pronto alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Avancemos en todo. Entonces dice la psicología en el análisis literario. A través de la psicología podemos realizar análisis literarios profundos que lo que les decía, no solo quedan en el papel, no solo quedan en una interpretación, sino que también nos pueden llevar a reflexiones de nuestro ser profundas. Entonces vamos a identificar eso. Eli, ¿me ayudas por favor con esta partecita? Listo, profe. Es una herramienta fundamental que permite profundizar en la comprensión de las obras literarias desde la perspectiva de las emociones, pensamientos y comportamientos de los personajes, así como del autor. Este enfoque busca explorar los procesos mentales que subyacen en las acciones de los personajes, las motivaciones del autor y el impacto que la obra tiene en el lector. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la psicología en el análisis literario, esta nos está haciendo la invitación a que no solo leamos la historia, sino que podamos analizar cada uno de los personajes que participan, ¿sí? Podamos analizar su personalidad, su forma, sus emociones, sus pensamientos. Y nos vamos a dar cuenta que aunque puede ser una obra hasta ficticia, pues vamos a encontrar particularidades en ese ser que está ahí creado, ¿sí? Y muchas veces lo que les decía, podemos generar hasta conexiones o nos podemos sentir identificados, dependiendo de cómo se dé. No siempre va a suceder, pero puede pasar. O a veces como que simplemente nos puede impactar de alguna manera, dependiendo de qué, de cómo se desarrolle la historia. Vamos a leer el segundo párrafo. Por favor, Ana Gómez, ¿me ayudas, hermosa? Sí, señora. El análisis psicológico de una obra literaria implica el uso de teorías y conceptos de la psicología para interpretar el comportamiento de los personajes, las dinámicas internas de las relaciones entre ellos y las influencias inconstantes o emociones presentes en la trama. También se estudia cómo el contexto psicológico del autor, su vida, experiencias, traumas, se refleja en la obra. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, mis amores, por ejemplo, yo creo que les había comentado, yo leí un libro, pero hace muchos años que se llama Delirio. Y hace poquito sacaron la serie en Netflix. No la he visto, pero recuerdo el libro. En el libro básicamente hablaban de una muchacha que ella colocaba como baldes
llenos de agua por la casa y como que hablaban de varios aspectos psicológicos dentro de su vida y también iban desarrollando como la vida de los personajes que la rodeaban, ¿sí? Entonces podemos encontrar como todas estas cositas también, no solo físicas, sino también psicológicas que adornan la historia y lo que se quiere transmitir. ¿Listo, mis amores? Vamos a ir con las características que son muy importantes, ¿listo? Entonces, porfa, Kiara, ¿me ayudas leyendo la primera y la segunda? Dale, profe. Eh, Profundización en el carácter de los personajes. El análisis psicológico investiga las emociones, deseos, traumas y conflictos internos de los personajes, lo que ayuda a entender mejor sus decisiones y acciones. Análisis del trasfondo del autor. A través de la biografía del autor se pueden identificar aspectos psicológicos que influyen en la creación de sus personajes y en los temas tratados en la obra. Muchísimas gracias, Kiara. Entonces, tenemos profundación en el carácter. Básicamente a través de las psicologías que se le da el carácter al personaje. Entonces, si nosotros estamos escribiendo una historia, si estamos leyendo una historia, si estamos creando una historia, pues vamos a tener que ir a la psicología para poderle dar un carácter a ese personaje, aunque sea ficticio, ¿no? También nos va a permitir que podamos conocer al autor, dependiendo de lo que escriba y demás, vamos a poder también obtener características de la persona que está escribiendo. Normalmente cuando nosotros vamos a escribir, nos inspiramos en cosas que hemos visto, escuchado o que nos han sucedido. Y eso nos ayuda a que la imaginación no solo se active más, sino a que fluya más y adicional a eso, a que sea más interesante para nosotros escribir, porque no estamos escribiendo por allá de algo ajeno, sino de algo que es como, ¿cómo lo digo yo? Sí, que como que es común en nuestra vida, sí, que hace parte de nuestro entorno. Entonces, eso va a facilitar la redacción como tal. Samu, por favor, ayúdame con los siguientes dos. ¿Ahí me escuchas bien, profe? Perfecto. Interacción con teorías psicológicas. Se pueden aplicar teorías de Sigmund Freud, psicoanálisis, Carl Jung, arqueotipos y el inconsciente colectivo, o incluso conceptos de psicología moderna como el desarrollo cognitivo o la teoría del apego para interpretar la literatura. Exploración de temas universales. El análisis psicológico. Perdóname, yo voy a mutear. Espérame un minuto. Chicos, por favor, tener cuidado con el micrófono. Gracias, mi Samu. ¿Me ayudas con el segundo, por favor, nuevamente? Ya, profe. Exploración de temas universales. El análisis psicológico permite una reflexión más profunda sobre temas como el amor, el miedo, la identidad, el poder o la moralidad, todos ellos comunes en la literatura. Muchísimas gracias. Y entonces, mis amores, normalmente cuando vamos a escribir un libro, pues nosotros no nos vamos a ir a estas teorías, por ejemplo, de Sigmund Freud o de Carl Jung. Son ideas que están ahí, ¿no? Que nos pueden servir, ya si queremos ir muy profundamente en la psicología. Pero de hecho, no, digamos que normalmente nos enfocamos en cosas más como se menciona en la segunda parte, que es la exploración de temas universales, ¿no? El amor, el miedo, la identidad, la cobardía, la moralidad, todas esas cosas que hacen parte de la psicología y que nos permiten también darle carácter. Ustedes se imaginan una historia sin miedo, sin amor, sin identidad, sin, pues eso sería muy raro. Yo creo que sería muy insípido leer eso. Entonces, básicamente, pues sabemos que es importante que todas estas cositas estén dentro de la historia para que sea una historia que realmente pueda generar un impacto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listo. Vamos a leer los pasos para realizar un análisis psicológico en literatura. Si en algún momento usted dice, venga, yo voy a tomar este libro, lo voy a leer y voy a hacer un análisis psicológico. Entonces vamos a aprender cómo se hace ese análisis psicológico. ¿Listo? Por favor, Manu, ayúdame leyendo las primeras tres. Dale, profe. Va para realizar un análisis psicológico en la literatura. Lectura profunda de la obra. El primer paso es leer la obra con atención, observando las descripciones de los personajes, los conflictos y el desarrollo del trama.
Identificación de personajes clave. Analiza las características psicológicas de los personajes principales, sus motivaciones, conflictos internos, deseos y miedos. Aplicación de teorías psicológicas. Selecciona una o más teorías psicológicas que puedan aplicarse en la obra. Por ejemplo, utiliza el psicoanálisis para examinar los impulsos inconscientes de los personajes o la teoría del apego para entender sus reacciones. Muchísimas gracias, Manu. Entonces, mis hermosos, tenemos el primer paso, ¿no? Leer profundamente la obra, es decir, empezar a desarrollar la atención para poder colocar cuidado a cada una de las características o poder ponerle cuidado a cada una de las características de los personajes. El entorno, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, sí, empezar como a generar, venga, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué está enfocado, no? Como hacer todo ese enfoque, ¿listo? Dos, identificar los personajes clave, cuáles son sus personalidades, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus emociones, qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces empezar a detallar también en eso. Y tres, pues aplicar teorías psicológicas. Esto es cuando ya somos más expertos en la psicología, entonces ahí podemos decir, ok, esta obra, por ejemplo, habla del apego, como nos dan el ejemplo acá, ¿sí? Esta obra habla del apego o del abandono, ¿sí? Y entonces ya podemos como empezar a aplicar esas teorías psicológicas dependiendo de lo que vamos viendo en el libro. ¿Listo? Vamos con los siguientes tres. Cris, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, profe, dice, perdón, contextualizando del autor. Mentiras, dice, perdón, contextualización del autor. Investiga la biografía del autor para comprender cómo su propia psicología podría haber influido en la obra y sus personajes. 5. Análisis del impacto en el lector. Reflexiona sobre cómo la obra afecta psicológicamente al lector, qué emociones evoca. Profe, una pregunta, ¿qué se evoca? O sea, ¿qué transmite? Sí. Gracias. Dice, ¿qué temas o conflictos internos genera en quien la lee? 6. Redacción del análisis. Expon tus observaciones y conclusiones conectando los personajes, la trama y las teorías psicológicas en un tono coherente. Perdón, en un todo coherente. Igualito. Muchísimas más gracias, mi Cris. Les voy a colocar un ejemplo que es un poquito turbio, pero se me vino a la mente. Por ejemplo, Pablo Neruda, él es un poeta. Bueno, fue un poeta muy reconocido. Y entonces imagínense que él vivió con su hermana, pero él no la conoció cuando era niño, sino que se conocieron ya cuando eran grandes. Y dicen, porque es algo como más un poco mitológico, no se sabe a ciencia cierta, pero dicen que él se enamoró de su hermana y que los poemas estaban dedicados a su hermana. Entonces, si ustedes leen normalmente los poemas de él, son como de mucho amor imposible, desamor y todo eso. Entonces, esa es la teoría que se tiene respecto a los poemas de él. Entonces, básicamente podríamos decir que al conocer la vida de la persona, hablando de la contextualización del autor, pues podemos determinar por qué escribe de eso, qué es lo que está pasando y entender también un poco más al que escribió el libro como tal. Listo, mis chiquitos. Dice, análisis del impacto en el lector. También es importante que podamos indagar en qué tanto nos afecta lo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene? O más bien escribiendo, no, sino también leyendo, ¿sí? Entonces, cuando estoy escribiendo, ¿qué consecuencias o qué quiero yo generar en mi lector? Y cuando estoy leyendo, pues contrario. ¿Qué está pasando con eso que escribió el autor y en qué me está impactando a mí? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esas cosas. Y por último, redacción del análisis, que básicamente es exponer nuestras observaciones y conclusiones.
siempre como que poder llegar a una conclusión personal, un criterio, ¿sí? Bueno, esto estuvo bueno por tal, en esto estoy de acuerdo, esto sí no me gustó, uy, esto estuvo genial, sí, aprendí esto, definitivamente no, lo recomendaría, no lo recomendaría, así como poder tener ese análisis personal también, ¿listo, mis preciosos? Poder generar esa crítica. Aquí tenemos la importancia, pero nos vamos a quedar con las partes azules. ¿Listo? Entonces, Valeria, ayúdame leyendo las partes azules. Listo, profe. Permite una comprensión más profunda de los personajes, sus motivaciones y conflictos internos. Esto enriquece la interpretación de la obra. Ayuda a explorar temas como el trauma, los sentimientos inconscientes, los arquetipos y la identidad. Muchísimas gracias. Por temas de tiempo no lo vamos a leer todo, pero por favor, lean. Entonces es muy importante, mis amores. ¿Por qué? Porque nos permite comprender profundamente cada uno de los personajes, comprender el autor y comprender la intención también que tiene la historia, ¿sí? También claramente una historia que está llena de todas estas cosas va a ser enriquecida, ¿sí? Y va a permitir también que la persona pueda ser enriquecida, la que lo está leyendo. Y finalmente, pues nos ayuda a explorar temas como los traumas, los sentimientos, los arquetipos, la identidad, todas esas cosas que de pronto están en lo profundo del ser y que a veces con estas lecturas y con todas estas características nos ayudan también a que a profundizar y a que sean identificadas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿No? Listo, vamos a ir a esta parte. Entonces dice, en general podemos decir que el análisis psicológico en la literatura es crucial para, uno, y vamos a leer solo los títulos, ¿listo? No vamos a leer los detalles. Entonces, comprender a los personajes. Claramente, la personalidad del personaje, perdón, la vamos a comprender mediante, ¿qué? Pues mediante la psicología. Dos, analizar la mente del autor, porque a través de la psicología podemos determinar y a través de los escritos qué pasa con ese autor, qué hay en su mente, ¿sí? No es una regla general, porque a veces hay personas que escriben de cosas fantasiosas y demás que no tienen nada que ver, pero sí podemos determinar de pronto la alegría, su estado emocional y demás, dependiendo de lo que el autor quiera transmitir. Nos va a permitir identificar conflictos y relaciones. Obviamente nos va a ayudar a entender cuáles son los conflictos internos de nuestros personajes, ¿sí? Y a determinar cuáles son sus relaciones y la influencia que cada una de sus personalidades tiene en lo que hacen normalmente. Reconocer temas y símbolos claramente nos va a permitir analizar profundamente cómo los símbolos se pueden relacionar con la mente humana o con las investigaciones, dependiendo de lo que se quiera transmitir dentro de la obra. Tener un enfoque crítico, supremamente importante. La psicología proporciona ese enfoque, es el que nos permite analizar la obra. Si no tuviéramos todo este tema de la psicología, no podríamos analizar la obra, porque es a través de la mente que la analizamos, es a través de la mente que la comprendemos. Y por último tenemos contextualizar, que básicamente contextualizar lo que hace es que nos ayuda, perdónenme, a entender el entorno de el tiempo en el que está sucediendo la obra, ¿sí? Ustedes saben, chiquitos, que si leemos literatura antigua, de pronto hay muchas cosas que no vamos a entender en costumbres, en lo que se hacía normalmente, pero cuando vamos a todo este tema de la psicología, es más fácil que podamos comprender el contexto que lo rodea, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿Algo por decir? ¿No? ¿Dudas, preguntas, algún aporte? ¿Nadita? Listo, mis amores. Vamos a finalizar viendo este video que nos va a ayudar muchísimo a que podamos darle una conclusión al tema del día de hoy. Yo les voy a pedir, por favor, le presten mucha atención al video porque está bien chévere, ¿sí? Entonces no es largo, pero nos va a ayudar a comprender, a darle un cierre a este tema. Relación entre literatura y psicología. La relación entre la literatura y la psicología ha sido objeto de fascinación y estudio durante siglos.
Ambas disciplinas, si bien distintas en su enfoque, convergen en su exploración de la condición humana y las complejidades del pensamiento y el comportamiento. Desde la antigüedad hasta la era contemporánea, los escritores han utilizado la literatura como una herramienta para examinar y comprender los matices de la psique humana, mientras que los psicólogos han recurrido a la literatura como una fuente de insight y reflexión sobre la experiencia humana. La literatura, a través de sus diversas formas y géneros, ofrece un espacio para la expresión de emociones, pensamientos y experiencias personales y colectivas. Los personajes de las obras literarias a menudo sirven como vehículos para explorar los conflictos internos, las motivaciones ocultas y los procesos mentales complejos. Desde los dramas trágicos de Shakespeare hasta las novelas introspectivas de Dostoyevsky, la literatura nos invita a adentrarnos en las profundidades del alma humana y a contemplar las complejidades de la existencia. Por otro lado, la psicología busca comprender el funcionamiento interno de la mente humana, desde los procesos cognitivos hasta los patrones de comportamiento. A través de la observación, la experimentación y el análisis, los psicólogos exploran temas como la percepción, la memoria, el desarrollo humano y los trastornos mentales. Sin embargo, la literatura ofrece una perspectiva única sobre estos temas al presentarlos en un contexto narrativo y emocionalmente resonante. Los personajes literarios, aunque ficticios, a menudo reflejan aspectos universales de la experiencia humana, lo que permite a los lectores identificarse con ellos y reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. La relación entre la literatura y la psicología es bidireccional y enriquecedora. Por un lado, la literatura se beneficia de los conocimientos y la perspicacia de la psicología al proporcionar representaciones más precisas y matizadas de la mente humana. Los escritores pueden emplear conceptos psicológicos, como la teoría del apego o la psicología del desarrollo, para crear personajes más realistas y complejos, así como para explorar temas como la identidad, la alienación y la búsqueda de significado. Por otro lado, la psicología se beneficia de la literatura al proporcionar ejemplos concretos y vívidos de los principios y conceptos psicológicos en acción. Los psicólogos pueden utilizar obras literarias como estudios de caso para ilustrar fenómenos psicológicos como el trauma, la resiliencia o los trastornos del estado de ánimo. Además, la literatura puede servir como una forma de terapia para aquellos que enfrentan desafíos emocionales o psicológicos, ofreciendo consuelo, perspectiva y la posibilidad de identificación con personajes que comparten sus luchas y triunfos. En conclusión, la relación entre la literatura y la psicología es profunda y multifacética, enriqueciendo ambas disciplinas y proporcionando una mayor comprensión de la complejidad de la experiencia humana. Al explorar esta intersección, podemos profundizar nuestra apreciación de la literatura como un medio para explorar los misterios del alma y de la psicología como una herramienta para comprender y mejorar nuestras vidas. Relación entre literatura y psicología. Es que doble vez, no, por favor. Listo, mis chiquitos. Creo que es un buen cierre para el tema del día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que quieran hacer. No, nadita. Si lo tienen, Profe, habiliten el micrófono. profe, perdón, yo tengo un aporte. Bueno, no recuerdo hace cuánto hablé con esa persona. Me dijo de que un señor dijo que la psicología no es para gente loca, porque dicen, "Ay, fue el psicólogo, ay, este hombre o esta mujer está loco o está loca". Entonces, no, es que eso no es para gente loca, es lo mismo que yo hable con una amiga o con un amigo y le cuente sobre mis cosas, es algo así con la psicología, ¿sí? Digamos, mi mamá es psicóloga y, y eso no siempre tiene que ir gente loca, si se puede decir así. Y si la persona no quiere ir a un psicólogo, recomiendan uno tener un cuadernito personal y escribir todo lo que a uno le duele, lo que le da enojo y cosas así. Entonces quería aportar eso. Muchísimas gracias, mi Cris, por lo que dices. Sí, mis amores, la psicología, empezando que es una ciencia, ¿no? No es una ciencia para locos, es una ciencia que estudia al ser humano, que estudia las emociones, como ya lo vimos, la mente, que estudia el alma, que estudia todas estas cosas que están en nosotros,
que no son tangibles, pero todos las disfrutamos, ¿sí? O sea, todos tenemos pensamientos, todos tenemos creatividad, todos tenemos lógica, todos tenemos emociones, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, es una ciencia, ¿sí? Em, digamos que claramente al ser una ciencia como la medicina, pues es necesaria, ¿sí? Sin embargo, sí es importante, y sobre todo en los temas de psicología, que la psicología esté muy alineada con las cosas del Señor, ¿sí? Porque encontramos algunas prácticas psicológicas que realmente no son muy apropiadas, pero pues esto ya va como en sí a la perspectiva de la persona. Importante, mis amores, en el momento en que vayamos como a meternos en todos estos temas psicológicos y demás, uno entender que el Señor nos hizo así, con sentimientos, con mente, con alma, con esas cosas. Y dos, alinear el tema psicológico con el Señor, sí, que vayan de la mano, tener mucho discernimiento para que no nos desviemos, porque cualquier cosa nos puede desviar. Y no solo la psicología en general, cualquier cosa nos puede desviar. Entonces, que si todo lo que hagamos y todo lo que busquemos y lo que estudiemos y demás esté muy, muy alineado, ¿sí? Si el Señor nos hizo emocionales y el Señor creó la psicología, es porque el Señor sabe que nos puede beneficiar, ¿sí? Desde que esté, ¿qué? Alineado con Él. Bueno, mis hermosos. Gracias, hermosa Cris. Mariana, dinos. Profe, yo te iba a decir de que hay también varios tipos de psicología, por ejemplo, creo que psicología clínica, que se trata como de enfocarse de esa enfermedad antes de que sea, digamos que demasiado tarde, por decirlo así, que mentalmente, porque digamos que hay personas que digamos que yo estoy enfermo, pero digamos que mentalmente hacen que esa enfermedad les dure, digamos que bastante tiempo, aunque ya no la tengan. O sea, ya es como uno mismo que se ponga en ese papel que hay cada rato me siento mal y eso. O sea, la mente ya está preparada es para que siga haciendo el trabajo que antes tenía, que era, digamos, que la enfermedad y eso. Gracias, Mariana. Listo, mis amores. Entonces, vamos a finalizar con este tema. Vamos a finalizar con ortografía. La vez pasada iniciamos hablando de la tilde diacrítica y básicamente decíamos que es aquella que hace la diferencia en palabras homófonas y que las utilizamos siempre que estamos haciendo una pregunta. El día de hoy vamos con tilde diacrítica parte 2. ¿Listo? Por favor, préstele atención porque esto va a enriquecer su conocimiento y su ortografía. ¿Me escuchas? No sé qué opina. Hay un dato curioso que se me olvidó comentar. La psicología, oye, muchos la confunden con la psiquiatría. De que puede que sea lo mismo o que sean parecidos, pero no tiene nada que ver. Son dos ramas, aunque son, tienen que ver, pero no tienen nada que ver. O sea, es súper raro explicar. Pero, y también que la psicología ni es, cuando tú vas al psiquiatra, o al psicólogo, no es porque estás enfermo. Al psicólogo creo que era por problemas emocionales, la psiquiatra era por problemas mentales. O sea, digamos, tú vas al psiquiatra porque estás mal mentalmente, o sea, digamos, alucinas o cosas así. Mientras que al psicólogo es para consejos. Como que no es han visto esas películas donde aparecen unas personas como en una cama, en una silla, contándole toda su vida a un señor que anda escribiendo. Algo así para como que un diario, lo que tú vives, lo que tú haces, pues se lo cuentas al psicólogo. Mira, chat izquierda ya es otro tema. Ellos te ayudan a tratar lo que son ya problemas mentales y problemas, cosas mentales.
Listo, ok, El Ma. formato. Muchas gracias por tu aporte. Sí. Bueno, el tema del día de hoy no era la psicología ni nada, sino era analizar cómo en en la literatura encontramos la psicología, ¿sí? Sin embargo, mis amores, la psicología y la psiquiatría, las dos son creadas por el Señor, ¿sí? No nos debemos sentir mal si en algún momento que el Señor nos guarde, porque ninguno queremos estar enfermos o ninguno vamos a querer necesitar algo más que no sea el Señor, ¿no? Entonces, claramente si es un médico de la mente, si es un médico de las emociones, si es un médico de estas cosas, de la lógica, de esas cosas con las que nosotros contamos, pero que no son tangibles, y es un médico, pues vamos a ir porque tenemos alguna necesidad. Es como cuando nos duele la cabeza o cuando necesitamos una cirugía, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces tienen como mucho tabú, ¿sí? Y a veces como que, ay, no. Hoy en día el tema de la medicina mental creo que es muy importante, y hoy en día el tema de las emociones es muy importante, entonces debemos prestar atención. Y si necesitamos ayuda, pues que esa ayuda sea dada por el Señor a través de la medicina que Él mismo la creó, ¿sí? No podemos pensar que todas las personas que van al psiquiatra es porque precisamente tienen una enfermedad mental, porque no es así. Sí, simplemente es que pasan de pronto ese otro nivel porque lo requieren dependiendo de su condición, pero no necesariamente es una persona que tenga una enfermedad mental. Entonces debemos tener como mucho cuidado con esos conceptos. No soy conocedora del tema porque no he estudiado. Tengo algunos conocimientos, algunas bases, pero no soy como una experta que pueda como resolver todas sus dudas respecto a esto, ¿sí? Pero sí tengo la certeza de que si en algún momento lo necesitamos, pues lo usamos, ¿sí? Bajo la providencia del Señor y ya, ¿sí? Porque a veces como que, uy, no, terrible, voy al psicólogo, pero al psiquiatra jamás iría, pues debemos tener la inteligencia también de decir, pues Señor, si tú ves que yo en algún momento lo puedo necesitar, pues voy de tu mano porque finalmente Él es el creador, ¿no? Y es el creador también de estas cosas. ¿Listo, mis hermosos? Entonces ya como que con eso cerramos y ahora sí nos vamos para la ortografía. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a tratar de nuevo un tema de ortografía, que es muy importante. Se trata una vez más de la tilde diacrítica. Sí, esa que se pone a algunas palabras homófonas, casi siempre monosílabas, para diferenciar sus significados. En esta ocasión vamos a hablar de los monosílabos tú, él y mi. Estas palabras llevan tilde cuando funcionan como pronombres, es decir, cuando reemplazan a la persona de la que se está hablando. Así, por ejemplo, decimos, tú eres la más linda. Él no vino a trabajar hoy. Ese regalo es para mí. En cambio, si estas palabras funcionan dentro de otra categoría gramatical, no llevan tilde. Las palabras tú y mi no llevan tilde cuando son adjetivos posesivos, es decir, cuando indican que el objeto le pertenece a ti o a mí. Ese es tu auto. Aquella es mi casa. El monosílabo el no lleva tilde cuando funciona como artículo, es decir, cuando acompaña al objeto o persona, indicando el género y número. El niño está enfermo. Recuerda, lleva tilde si reemplaza a la cosa o persona. No lleva tilde si la acompaña. Espero que hayan comprendido. No olvides. Un video súper cortico, pero súper educativo. Entonces tenemos tú, mi y él, ¿vale? Si están reemplazando el sujeto o a la persona, siempre van a llevar tilde. ¿Listo? Es para que por favor lo tengan presente. Si estamos hablando de tú de pertenencia, tu lápiz va a ir sin tilde. Pero si estamos hablando de tú vas a ir, como la persona va a llevar tilde. ¿Listo, mis amores? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, mis chiquitos. La actividad del día de hoy está muy sencilla. Es un EducaPlay. Un EducaPlay. Pero entonces vamos a tomarnos
el otro receso, nos vamos a tomar los 8 minutos hasta las y 20 y venimos y reportamos actividad y ya de esa manera finalizamos. ¿Listo, mis hermosos? Ya nos vemos en 8 minuticos, ahí como para que puedan ir al baño. Ya nos vemos, mis preciosos.